Buenos días, bienvenidos al canal. El día de hoy veremos el tema de causas de infección urinaria en la mujer. Como introducción, las infecciones de tracto urinario son frecuentes, afectan a hombres y mujeres de todas las edades y varían dramáticamente en su presentación y secuelas. Son una causa frecuente de morbilidad y pueden llevar a una mortalidad significativa. Como definición, es una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión bacteriana que suele asociarse con bacteriuria y piuria. Bacteriuria, pues es la presencia de bacterias en la orina y piuria es la presencia de leucocitos en orina. Como incidencia y epidemiología, van a representar el 1.2% de todas las visitas al médico para mujeres y el 0.6% para los hombres. El 50% de las mujeres van a desarrollar una infección del tracto urinario al menos una vez durante su vida y cerca del 5% de estas van a tener episodios frecuentes. Al menos 20% de las mujeres y el 10% de los hombres mayores de 65 años tienen bacteriuria. Incidencia. Las infecciones del tracto urinario son más frecuentes en las mujeres, en un rango de 20 a 1, es decir, bastante más. Esto se debe a que las mujeres tienen una uretra más corta y cercana con la vagina y con el recto. La prevalencia aumenta con la edad, sobre todo ya que se inicia la vida sexual y esto pues lleva al embarazo, sobreviene la menopausia, se cae la vejiga, hospitalizaciones, edad avanzada, etcétera, etcétera. Alrededor del 2% de todos los pacientes que ingresan a un hospital van a contraer una infección del tracto urinario. Ahora bien, las causas más comunes de infección urinaria las vamos a dividir en causas estructurales, causas funcionales y en otras causas. En las causas estructurales vamos a tener la urolitiasis, es decir, piedras en cualquier parte del sistema urinario, cáncer en cualquier parte del sistema urinario, estrechez uretral, divertículo vesical, quistes renales, fístulas genitourinarias, la existencia de prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria, o bien pacientes portadores de catéteres. Todo lo que nos cause alguna alteración en la estructura que no nos va a permitir que la orina fluya libremente. Aquí en esta imagen se muestra la presencia de un divertículo uretral, la presencia de una fístula y pues una sonda uretral, ¿no? Los pacientes pueden tener también sondas ureterales, pueden tener sondas de nefrostomía, etcétera, etcétera. Existen, como les decía, causas funcionales como el reflujo vesíco-ureteral y también como la disfunción de vaciamiento vesical, el cual va a ocasionar lo que conocemos como vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica se caracteriza porque la vejiga no puede vaciar la orina y esto ocasiona que se llene la vejiga y se empiece a tirar la pipí, o bien con el tiempo esta pipí se empieza a regresar, es decir, hay un reflujo de la orina hacia el uréter, posteriormente hacia el riñón, hasta que genera una hidronefrosis. En otras causas vamos a tener también lo que es el uso de diafragma durante el coito, pero sobre todo de las más importantes y de las más frecuentes vamos a tener la atrofia vaginal. Cuando existe una atrofia vaginal, la pared de la mucosa vaginal se encuentra más delgada y seca, la elasticidad de la vagina se ve reducida, hay más sequedad en la vagina y hay un acortamiento del canal vaginal. Todo esto
por sí solo es uno de los factores de riesgo más importantes para tener una infección urinaria. Tenemos también otros factores como la diabetes mal controlada, embarazos, sobre todo si son de riesgo, pacientes con falla renal, pacientes inmunosuprimidos, el antecedente de hospitalizaciones, el uso de toallas para incontinencia, por ejemplo, mala higiene, también hay que mencionarlo, y mala técnica de limpieza, es decir, la limpieza de los genitales se debe de realizar de vagina hacia el ano para no arrastrar bacterias. Más adelante lo voy a explicar. Como les decía, la mayoría de las infecciones son causadas por anaerobios facultativos que vienen de la flora intestinal. Es decir, las bacterias que ocasionan las infecciones de vías urinarias se encuentran en el recto. Estas bacterias migran hacia la vagina, colonizan la vagina y posteriormente se pasan a la uretra, donde ocasionan una uretritis y posteriormente una cistitis. Esto es lo que conocemos como infección de vías urinarias. La bacteria E. coli es con mucho el agente causal más común. Uropatógenos como Staphylococcus epidermidis y Candida albicans se originan en la flora de la piel de la vagina o piel del periné. Su presencia no necesariamente significa que haya o que exista una infección. Staph epidermidis se identifica principalmente en pacientes con sondas. Pseudomonas casi siempre es secundaria a pacientes en los que hubo instrumentación de vías urinarias. Aquí vamos a ver los patógenos más comunes en la consulta externa y en hospital. Como les menciono, E. coli es la número 1, con un porcentaje del 70 al 90% en la consulta y del 30 al 60% en hospital. Posteriormente, la segunda más común es la bacteria Proteus mirabilis, con un porcentaje del 5 al 10% en consulta externa y del 5 al 10% en hospital, seguido por Klebsiella y Enterobacter entre el 1 y el 5% en consulta externa y del 10 al 20% en hospital. Esas son las más comunes. Como la E. coli es la más común, vamos a mencionar el por qué. La bacteria E. coli es una bacteria que tiene fimbrias. Estas patitas son las que le permiten adherirse a las células epiteliales del tracto urinario. Le permite adherirse y fijarse a la vía urinaria. Esto también tiene que ver con las características genotípicas de cada paciente, pero este es de los factores más importantes por los cuales la E. coli es difícil de erradicar. El diagnóstico pues se basa en la clínica, que generalmente existe disuria, es decir, dolor al orinar, dolor suprapúbico, hay presencia de tenesmo, es decir, hay sensación de vaciamiento incompleto, etcétera, etcétera. Para el diagnóstico se realiza un examen general de orina y se realiza un urocultivo con antibiograma. Para la mayoría de pacientes con esto es suficiente para el diagnóstico. En casos donde existan infecciones repetitivas o no haya respuestas con los tratamientos establecidos, se recomienda realizar estudios de extensión como ultrasonido renal y vías urinarias, cistogramas miccionales, urotomografías, urodinamias, cistoscopías, para buscar la causa de las infecciones. El tratamiento va dirigido a la causa subyacente. Algunas causas son reversibles y otras no. En general, el tratamiento se realiza en base al antibiograma y a las condiciones clínicas personales de cada paciente. Es decir, se debe de individualizar cada caso. Bien,
esto sería todo. Posteriormente se hará un video para explicar cómo prevenir las infecciones de vías urinarias. Si este video fue de utilidad, te invito a suscribirte y regálame un like. Hasta la próxima.